como los amantes jugaron a ser hermano y hermana para demandar a su mujer por la mitad de su casa. Me enamoré de Alexei literalmente a primera vista. Su belleza me dejó boquiabierta. Empezamos a vivir juntos. Alexei insistió en que nos casáramos, pero yo quería verle mejor. Soy una mujer bastante rica, pero Alyosha estaba desnudo como un halcón. Y su insistencia en que firmáramos me confundió. ¿Me necesita a mí o a mi dinero? Después de todo, mi amado vivía a mis expensas, y vivía lujosamente. Pero yo estaba enamorado, mi amante conmigo, y un sello en el pasaporte para mí, en principio, no significaba nada. Entonces me alegré de haber aplazado el matrimonio. De vez en cuando Alexei se marchaba una semana. Decía que iba a visitar a su madre, que vivía en un pueblecito y estaba enferma. Como no nos habíamos casado y yo estaba muy ocupada, tengo varias tiendas de comestibles, pequeñas pero convenientemente situadas en las paradas finales de rutas importantes en las comunidades dormitorio de la ciudad, y que por tanto generan unos ingresos constantes. No tenía prisa por conocer a su madre. Mi trabajo me ocupa mucho tiempo, pero me da para vivir bien. Y empezaron a ocurrir cosas extrañas en mis tiendas. Varios empleados se me acercaron con quejas sobre mi amada. Aparecía en mis tiendas, recogiendo bolsas enormes de comestibles caros y alcohol. Cuando le preguntaban quién iba a pagar, respondía que la pregunta no era para él, sino para su mujer. Todo el mundo sabía que vivíamos juntos, así que se callaron por el momento. Mis incursiones en las tiendas coincidían con los viajes de mi amado a casa de su madre. Comestibles, entiendo, pero ¿por qué una anciana enferma necesitaría alcohol caro en tales cantidades? Empecé a seguir a Alexei. Me di cuenta de que el dinero y las cosas caras empezaron a desaparecer de la casa. Empezamos a tener escándalos, pero Alexei era capaz de calmarme con caricias, besos y ya sabes qué más era insuperable en esto, me volaba la cabeza. Pero poco a poco, mi amor se fue apagando. Sucedió que mi vieja amiga Nastia vino a visitarme, y Alexei empezó una aventura con ella. Acabó con nosotros rompiendo. Le di una patada en el culo. A partir de ese momento me convertí en una espectadora de primera fila, por así decirlo, mientras el drama se desarrollaba en el escenario. No dejaba de sorprenderme con esta comparación y sentía un gran alivio al ver que era mi amiga, y no yo, quien estaba en el escenario. Nastia triunfaba en su carrera, tenía dinero, riqueza, pero la felicidad personal hacía tiempo que se le había escapado, y aquí está él, tan guapo. Y quiere casarse, incluso insiste en ello. Nastia iba a comprarse una casa espaciosa mientras vivían en su apartamento. Se casaron. Nastia ya tenía 37 años. Estaba muy contenta. Alexei le metió prisa para que se comprara una casa, pero Nastia estaba tan ocupada que no tenía tiempo para ello. Unos meses después de casarse, Alexei le pidió a Nastia que dejara que su hermana y su hijo se quedaran con ellos una temporada. Ella se había separado de su marido y buscaba piso y trabajo. Nastia aceptó. Pronto quedó claro que su hermana no se apresuraba a buscar trabajo o un apartamento, pero le gustaba mendigar dinero para ropa nueva. Y Nastia tiraba de su marido moroso, de su hermana y de su hijo. Y parecía que aquello no tendría fin. La vecina de Nastia le aseguró que no eran hermanos, sino amantes. Ella los vigilaba cuando Nastia no estaba en casa. Sus balcones estaban uno al lado del otro, y podían oír algo a través de la pared. Nastia no se lo creía. Pero, al parecer, el marido, con su hermana y su sobrino, se hartó tanto de ella que le pidió el divorcio. En el juicio, Alexei hizo el papel de marido cariñoso y pidió salvar el matrimonio. El abogado de Nastia fue a la tierra natal de Alexei. Y resultó que Alexei y su hermana son amantes desde hace mucho tiempo y su sobrino es su hijo. Tenían muchas ganas de que Nastia comprara la casa, pues en caso de divorcio Alexei tendría derecho a la mitad de la casa como bienes adquiridos conjuntamente. Su sueño estaba muy cerca, pero el guapo tuvo mala suerte.
Y en el juicio resultó que además de mí, Nastia y la llamada hermana, el estafador matrimonial tenía otra esposa víctima. También tenía una unión de hecho con ella. Solo Nastia quería tener el estatus legal de mujer casada. Que se alegre de haber salido bien parada. El destino de Alexei me es desconocido. Se dijo que fue procesado como estafador matrimonial. Quiero utilizar los servicios de este sitio y confesarme. No piensen que soy un depravado o un amante de la bebida. Soy hogareño por naturaleza y no bebo en absoluto. Hace poco esto me ha fallado, he calculado mal con el alcohol. Pero lo primero es lo primero. Todo empezó con una nimiedad, tuve una pequeña pelea con mi marido, como le pasa a todo el mundo, no fue nada grave. Fui a casa de mi amiga para relajarme y olvidar, para cotillear y hablar de la vida. Lo pasamos muy bien juntas. Eran cerca de las 10 de la noche, así que me iba a casa, al fin y al cabo era una mujer casada, aunque mi marido sabía dónde estaba. Caminé, ya que no estaba lejos, unos 500 metros. Pero no tuve en cuenta que había bebido demasiado y me costaría recorrer esa distancia. Había un coche aparcado delante de la casa de un vecino, y un tipo salió a mi encuentro y se ofreció a acompañarme. Me negué, pero él insistió y, según pensé en ese momento, parecía decente y seguro. Aunque estaba siguiendo un patrón que se describe en casi todas las clases de ligue idiota para chicos no muy seguros de sí mismos, accedí a que me llevara a casa. En el coche, me ofreció fumar un cigarrillo. Aunque no fumo, acepté por alguna razón. Estaba bastante borracha y, como iba sentada en el asiento trasero libre, me dormí un poco por el camino. Mientras dormía, notaba que me despertaba, pero no era plenamente consciente de dónde estaba. Se movió hacia atrás y puso mi cabeza en su regazo. En fin, tuvimos sexo con él, rápido y desenfrenado. Cuando terminó, me preguntó si me había gustado. Le dije que no lo sabía. Sonrió y me llevó a casa. Eran las 12:30. Al salir del coche, poco a poco empecé a entender lo que había pasado, así que di media vuelta y volví con mi amigo. ¿Cómo iba a llegar a casa con ese aspecto? Estaba terriblemente avergonzada, no sabía cómo podía mirar a mi marido a los ojos después de lo que acababa de pasar. Mi amiga se sorprendió y me preguntó dónde estaba y por qué había vuelto. Le mentí que me había quedado dormida en la entrada y que no quería volver a casa así. Gracias a Dios, no se me ocurrió contarle mi confesión de borracha a mi amiga. Luego me lavé la cara, llamé a mi marido y le dije que había bebido demasiado alcohol y que no podía volver sola a casa. Vino a buscarme, escuché un sermón sobre los peligros de la bebida e incluso nos reconciliamos. Pero lo más importante fue que no se dio cuenta. Pasaron 4 meses. Y cada día desde aquella desafortunada noche, me atormentaba con remordimientos y miedo a descubrirme, ¿y si se entera mi marido? Ese tipo podría ser el inquilino de al lado, que se jactaría de su inesperada victoria señalándome con el dedo. Me siento avergonzada y asqueada de mí misma, pero nunca podré decírselo a mi marido, le quiero mucho. Tal vez ya me he castigado bastante, he dado un vuelco a toda mi alma y estoy muy arrepentida. Desde hace algún tiempo mi marido empezó a beber con sus amigos hasta altas horas de la noche. Llegaba y se iba directamente a la cama. Esto duró unos 6 meses. Antes de eso, su vecina le había estado tirando los tejos, ella le enviaba mensajes y él, sinceramente, me lo enseñaba todo. No le presté mucha atención, confiaba en él al 100%. Nos reíamos y lo olvidábamos. Pero la señora era persistente, es más, yo persistía en la novia. Y así, con el comienzo de sus paseos, empecé a tener sospechas. En el teléfono constantemente cambiado la contraseña de acceso, hice una impresión de las llamadas y hizo un escándalo. Entonces encontré un segundo teléfono, también con una contraseña. Saqué la tarjeta SIM y encendí una nueva. Pude leer algunos de los mensajes como, cuándo quedar, fui a trabajar a fulanito, etc. Mi marido le echó la culpa a un amigo, diciendo que era el teléfono de un amigo.
Y no tengo forma de encontrar pruebas concretas, porque mi marido lo niega todo. Al final, esta amiga lo sedujo borracha para tener sexo, cuando volvía de una fiesta. Dijo que lo dejaría en paz si se acostaba con ella aunque fuera una vez, como ella misma me contó. Creo que fue muy persistente, empezó a rayarle el coche, a ser mala cuando él se resistía. Al final cedió. Vale, habría sido una vez, pero resulta que se repitió 5 o 6 veces a lo largo de 6 meses. En casa siempre vino infeliz, la atención a mi cero, flores incluso el 8 de marzo no se molestó en darme, lo que duele mucho. Al final, a principios del verano después de otro escándalo, me escapé de él, le escribí un mensaje de texto que nos separamos, y que estoy harto de todo. Y con pena me fui a una discoteca con mis amigas, y allí ligué con un chico y al final también le puse los cuernos. Me sentí mujer por primera vez en 6 meses. Pensé que el tipo se bajaría, pero no, se bajó. Empezó a llamarme. Conclusión, mi marido se enteró. El escándalo fue grave, pero no el tipo de escándalo que yo habría esperado en caso de exposición. Entonces volvió a pasarme por la cabeza la idea de que tenía un pececito en el mar. Recogí mis cosas y me fui. Un día después volví a recoger mis cosas y me senté a hablar con mi marido durante mucho tiempo, no podíamos mirarnos, nos echábamos de menos, al parecer. Luego él mismo vino 2 veces durante el día, nos sentamos y hablamos. Finalmente llegamos a hablar de continuar la relación, a lo que le dije que no podía vivir con él después de su adulterio. Y entonces me hace la pregunta, ¿quieres que te lo compense? Y me habla de su relación con su compañero de piso. Como si fuéramos a empatar y empezar de cero. Me quedé de piedra. Aunque se salió con la suya, volvimos a estar juntos. Aunque después de esa historia, tuve mis dudas durante mucho tiempo.